buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque, como sabéis, que este canal va de meditación, de motivación, de la ley de la atracción, de la ley de la abundancia, de entender el miedo que nos rodea, de entender la mente, de cómo usar la mente, de la vibración, de la polaridad, del ritmo. Y en él tratamos libros de personas que a mí me gustan mucho cómo lo han tratado esto en el tiempo, como pueden ser Joe Dispenza, William Walker Atkinson y el poder de la atracción, Charles Haanel, Krishnamurti, Anthony de Melo y muchos otros, Edgar Tolle. Creo que es importante, para tener un conocimiento mejor o más claro de qué es la meditación, hacer un vídeo, una crónica de radio, junto con opinión, acerca de la historia de la meditación y los tipos de meditación. ¿Para qué nos sirve esto? Es muy sencillo. En el tiempo que llevo leyendo y practicando la meditación, que ya son unos añitos, los que sean, me he dado cuenta que desde los años 60, que fue cuando empezó esto a dispararse, cuando se habla de meditación, en general, todos nos vamos hacia el Oriente, es decir, hacia Asia, que significa la India y China, básicamente. Esos dos lugares. Meditar, cuando hablamos de meditar, cuando alguien nos habla de meditar, nos vamos directamente mentalmente hacia ese lugar. Tiene su lógica, como ahora veremos, porque el origen se establece en la India hace mucho tiempo, que ahora lo miraremos. Pero resulta que luego, leyendo más, preguntando más, como dicen por ahí, investigando, me he dado cuenta de algo importante, que no solamente es en la India y en China, sino que hay un montón de sistemas que, es cierto, que alguien los observó allí y los trajo a Occidente y a otras culturas, donde la meditación también es importante. Así nos encontramos con que cualquier religión tiene un componente meditativo. La musulmana con los sufis, los giróvagos estos que dan vueltas, el judaísmo, el cristianismo y sus diferentes ramas, católica, protestante, todas, los griegos, como Plótino, los platonistas, los neoplatonistas, un montón, y cada uno tiene su versión. Lo que yo he aprendido con el tiempo es lo siguiente, y esa creo que es la mayor diferenciación que existe entre la meditación de Asia, de la India hinduista, con las meditaciones religiosas, porque son religiosas, todas son religiosas, del judaísmo, el islamismo y el cristianismo y el catolicismo y algunas otras antiguas, es que el hinduismo, la meditación que viene de la India, nos habla mucho y constantemente, y de ahí creo que ese es su grado de acierto, en que podemos trabajar mucho nuestras emociones, nuestros pensamientos. Mientras, y también es cierto que luego eso lo dirigen hacia Dios, llámese Buda, llámese Shiva, llámese quien queráis. Mientras que en Occidente o en el resto del mundo, esa meditación ha estado más enfocada
hacia Dios, todo el tiempo hacia Dios. Y entonces, claro, esto, junto con la historia que arrastra las religiones judaica, islamista y cristiana, en realidad católica, que es una historia peculiar, como todas las religiones tienen historias que van en busca de la paz y en realidad han hecho un lío importante y sigue el lío. Entonces esto nos ha separado un poquito de esas tradiciones que han existido desde siempre y que son tan buenas y recomendables como las otras. Con el tiempo, y ya entro en la actualidad, todas esas interpretaciones de la meditación o sistemas de meditación, llamémoslo así, que nacieron desde un punto de vista sagrado, el acercamiento a Dios y la pregunta, pero todo el tiempo existía Dios presente. Con el tiempo, en los años 60 hasta ahora, todo eso se ha ido reinterpretando. Han perdido lo que yo creo que se llama la sacralidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, después de tantas guerras y de tantas cosas que hemos visto, pues se ha asustado un poco de la palabra Dios o Buda o lo que queráis, y ha entrado en otro lugar. Es decir, ya no más Dios, ya no más religiosidad, porque la verdad es que esto pues nos trae un poquito de problemas. Y ha perdido la parte sacra, y entonces se ha hecho más urbana, por decirlo de alguna manera. Y está bien, eso no está mal, porque lo que no debemos de perder en ningún momento, sea la antigua o sean las nuevas, es el concepto de consciencia. Es decir, esto hay que ponerlo en marcha con consciencia, sean las religiosas, sean las místicas, sean las urbanas o cotidianas, como podrían ser las de Joe Dispenza, o incluso las de Anthony de Melo. Y esta es la gran diferencia que yo observo entre la meditación oriental, asiática, y las meditaciones nacidas de otras culturas de Occidente o incluso de América. Esa es la gran diferencia. El yoga, por ejemplo, que es una de las 6 filosofías hindúes, significa unión. Y cuando uno se pone a leer qué era el yoga, el concepto del yoga en los textos antiguos, pues no tiene nada que ver con el ejercicio olímpico gimnástico de marcar paquete y marcar cuerpo que es en la actualidad. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con meterte en una sauna, en una habitación donde haga mucho calor, aguantas los 40 grados y ahí resistes. No tiene nada que ver con eso. Es que no tiene nada que ver. No tiene que ver nada con las zapatillas atómicas, con los pantalones fantásticos. No tiene nada que ver con eso. Porque lo que hay que tener y mantener y preservar, llámese como queráis llamarlo, Dios, felicidad, cambio de genes, cambio de vida, es la consciencia. ¿Para qué? Para poder cambiar unos hábitos por otros. Y lo que ha hecho repito, y ya voy a empezar con la historia de la meditación, lo que ha hecho la meditación de Oriente, de diferencia del Occidente, y ese es su enganche, es el contarnos la aplicación diaria de nuestra meditación para cambiar pensamientos, emociones, cosa que no ha hecho o que no se ha hecho en las otras culturas. Y esa es la que yo creo que es la mayor diferenciación entre unas y otras. Y de ahí el enganche diario que podemos tener pues con el yoga, que es unión, o con la meditación, que es preguntarse sobre. Así que nada, vamos a empezar con la historia de la meditación y los tipos de meditación que he identificado en la actualidad. ¿Para qué? Para que podáis saber qué tipos de meditación hay, cuáles hay, qué ofrecen, cómo se hace, y que podáis decidir pues cuál os gusta o cuáles os gustan, porque podéis utilizar un montón juntos. Yo parto del libre albedrío, me encanta esto de poder combinar cosas. Como dice Krishnamurti, el principio de autoridad hay que liquidarlo, y incluso la nuestra. Esto es complicado muchas veces porque muchos de estos sistemas meditativos se arrogan, es decir, se apoderan de lo que es correcto. Pero sigamos un poquito más allá
veremos que todos al final van hacia un lugar. Y cada uno tiene su sistema, uno es más severo, algunos son súper severos, y otros son más disolutos, es decir, más sueltitos. Mi opinión es que hagáis el que queráis, hacer combinados si queréis, y sobre todo, hacerlo con conciencia y con alegría, porque la espiritualidad o el misticismo para mí es alegría, porque si lo veo como tristeza, severidad y un Dios castigador o lo que sea, mejor me quedo en mi casa y no hago nada. Así que vamos a la historia de la meditación y los tipos de meditación. No se sabe exactamente cuándo nació en el mundo la meditación. Se estima que entre hace 3.000 o 5.000 años antes de Cristo. La primera imagen que se cree que representa a la meditación o al proceso yógico, yoga o meditación, entendido como en la antigüedad, es un sello que se encontró en una zona que ahora es Pakistán, que se llama Pasupati. De hecho, os voy a poner la foto en el vídeo para que lo veáis y veáis que es muy original, la verdad. Se estima que este sello tiene unos 3.000 años. Y el que lo descubrió, que se llama John Marshall, y que era el director general del Servicio Arqueológico de la India entre 1902 y 1928, cuando lo descubrió, dijo lo siguiente. Esta sería la primera representación visual, no en palabra, visual de lo que se considera el yoga y la meditación. Mis razones para la identificación son 4. En primer lugar, la figura tiene 3 caras y Shiva fue retratado con 3, así como las 5 caras más usuales. Hay abundantes ejemplos para probarlo. En segundo lugar, la cabeza está coronada con los cuernos de un toro y la trísula son emblemas característicos de Shiva. En tercer lugar, la figura está en una típica actitud de yoga y Shiva fue y sigue siendo considerado como un Mahayogi, el príncipe de los yogis. Y en cuarto lugar, está rodeado de animales y Shiva es por excelencia el señor de los animales de la jungla, según el significado védico de las palabras pasu. Muchas veces en la cultura occidental, sobre todo en la americana del siglo XIX, antes de que se empezase a hablar de la ley de la atracción, existía un término que se llama mesmerismo. Mesmerismo es la capacidad del ser humano de actuar mentalmente sobre los animales y dominarlos, controlarlos, darle órdenes. Animales sobre todo salvajes. De ahí nació muchas de las ideas que luego se desarrollaron como la ley de la atracción, aunque en principio esas leyes venían del hermetismo de Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum, que ya os he comentado alguna vez. Así que, para volver, la primera imagen visual en forma de sello que se considera que representa la meditación y el yoga es del 3000 a.C., más o menos. Más tarde, la primera voz escrita en palabra que habla de la meditación se encuentra en los textos Vedantas, que es del 1500 a.C. Más tarde, hacia el 600 a.C., en textos taoístas y budistas empieza a aparecer la palabra meditación. Y así nos encontramos con, que yo diría que sería casi la primera de todas, la palabra meditación y qué es la meditación en los Yoga Sutras de Patanjali, que por cierto tenéis 4 vídeos explicando cuáles son los Yoga Sutras de Patanjali, que son los principios del yoga y la meditación.
bien explicados, qué beneficios tienen, qué pasa, cómo hacerlo, en 4 capítulos, súper bien explicados y claritos en el canal. Esto es del 400 a.C. Y luego tenemos otro texto muy famoso, del que también he hecho un vídeo bastante cuestionador, que es el Bhagavad Gita, donde también se habla de el yoga y la meditación. Esos serían los orígenes del yoga y de la meditación, de dónde vienen, de cuándo nacen, y a partir de ahí, de ese momento, y se cree que había los viajes que se empezaron a hacer desde Europa hacia Asia, que empezaron con Marco Polo y la ruta de la seda, de ida y de vuelta, que llevaron muchos años, que eso es alrededor del 1200 más o menos, con esas idas y vueltas de viajes, esos intercambios culturales, que eran muy amplios, no solamente eran materiales, sino también eran intelectuales, mentales, tipos de vida, como pensaban los demás. No solamente materiales, que me traigo la seda, que me traigo el gusano. No, además de eso había más cosas. Y se cree que a través de ese canal de la ruta de la seda, Occidente fue importando esas ideas acerca de la meditación y el yoga y fue incorporándolas, o las fueron incorporando diferentes religiones, como fueron la islámica, la judaica, la cristiana católica. Incluso antes de las religiones, en lugares tales como en Grecia, Plotino desarrolló su propio sistema de meditación. Y Plotino es un señor, es un filósofo que vivió entre el 205 y el 270 después de Cristo. Es el que escribió las Eneadas. Y Plotino desarrolló su propio sistema de meditación. O sea, era común en Grecia ya hablar de sistemas de meditación, que eran sistemas de pensar, qué hacer con el pensamiento. Y Plotino, por ejemplo, tiene un decálogo, como 10 puntos, de lo que era para él la meditación. Y, por ejemplo, decía: 1. Imagina el universo entero, manténlo tan clara y distintamente en tu mente como te sea posible. Ve, mira todo el cosmos como si estuviera dentro de una esfera transparente y basta. Visualiza nuestro sol y las estrellas en nuestro cielo. Luego imagina todos los seres vivos en la tierra o en el mar. Obsérvalos con calma. Esto es Plotino, en el 200 después de Cristo. Trae a la mente la inteligencia suprema. Ilimitadamente vasta que creó el universo. Pídele que entre en tu conciencia, trayendo consigo todas las fuerzas divinas que existen en su interior. Ahora trae esta visión dentro de ti, como si fueras esa inteligencia suprema. Mantén el cosmos entero y todos sus poderes y todas sus criaturas dentro de tu propia conciencia omnipresente. Aquí lo que estáis viendo es un sistema de meditación que es totalizador, que representa la atención, porque vamos a ver luego que hay sistemas de meditación globalizadores o concentradores hacia un objeto. Este es un sistema que a mí es uno de los que más me gusta. Luego sigue, suelta las imágenes visuales que estás imaginando y hazla que se disuelvan por completo. En cambio, concéntrate solo en la realidad viva de la inteligencia cósmica, que está presente. No permitas que ninguna sensación de separación entre en tu conciencia. Esto es la dualidad. Simplemente sumérgete totalmente en la presencia divina. Entrégate por completo al Ser Supremo. No hay ninguna diferencia entre ella y tú, entre el Ser Supremo y tú. Esto es la meditación Yo Soy, de la que hablaremos ahora luego. Y ya para acabar dice: saludando mentalmente al Ser Supremo, cambie su conciencia de regreso a su cuerpo físico en una habitación física,
en este universo físico y abra los ojos. Esto es Plotino, 200 después de Cristo, para que veáis que la meditación no solamente existía en la India, ya existía en Grecia. Bueno, y ahora vamos a dar un saltito después de esta explicación a los tipos de meditación. Y para eso voy a utilizar algo. Sabéis que hace un momento he hecho un vídeo acerca de los beneficios científicos demostrados de la meditación, del uso de la meditación en todos los ámbitos, curativo, estrés, mental, lo que queráis. Y entonces, para explicar estos tipos generales de meditación, la ciencia, porque la ciencia ya está actuando, interviniendo en la meditación, hace una triple diferenciación general. Es decir, la ciencia divide la meditación en 3 tipos. Si es enfocada, si es abierta y una tercera que es si es sin esfuerzo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría atención enfocada? Sería centrar la atención en un solo objeto durante toda la sesión de meditación. Este objeto puede ser, esta atención focalizada, puede ser, me concentro en la respiración, o me concentro en un mantra, que es una repetición de algo, una frase, una palabra. Me concentro en una visualización, me concentro en una parte determinada de mi cuerpo, lo que queráis. Ejemplos de ese tipo de meditación, pues es el samadha, meditación budista, algunas formas zazen, la meditación de la bondad amorosa, que es el loving and kindness, la meditación de chakras, la kundalini, la del sonido, mantras, pranayama, que es el respirar, pero pranayama no solamente es el aire, es algo más profundo que eso. Segunda generalización, meditación de monitoreo abierta. En lugar de centrar la atención en cualquier objeto, lo mantenemos abierto, experimentando todo. Esta, por ejemplo, sería la vipassana y algunas taoístas. A mí es la que más me gusta, o con la que más me siento identificado. Y la tercera sería una presencia sin esfuerzo, en el que no se busca nada, ni se centra en nada. En realidad, esta última es muy Krishnamurti, donde dice que no hay que buscar, hay que procesar, hay que entender, hay que preguntar, hay que ser observador observando y luego hay que soltarlo para que haya nada. Y ahora, después de esta triple generalización, 3 tipos generales: enfocada, abierta y sin esfuerzo. La última es la que nada. Me voy a la nada. Entonces, vamos a empezar con los diferentes tipos de meditación. Yo he identificado aquí 23. Hago un inciso. Aquí hay 23, pero yo he añadido unas cuantas más que no aparecen y que para mí son meditaciones. Una que se ha hecho muy famosa en los últimos años, que la ha hecho un deportista canadiense, se llama la de Wim Hof. Este tiene un tipo de meditación y ejercicios que te puede llevar una semana, tiene varios programas, y te mete en el frío, en el hielo, y te quedas ahí 2 horas porque estás con la mente, no sé si son 2 horas o 15 minutos, no sé exactamente, pero es un entrenamiento mental. Wim Hof se ha hecho súper famoso. Otro es Joe Dispenza. Para mí, el heredero de la interpretación de las teorías y los pensamientos de Krishnamurti llevados a la actualidad, sinceramente. Otro es Anthony de Melo y su sadhana. Anthony de Melo, sabéis que era jesuita, porque ya falleció, y que incluso un papa, el de ahora no, el anterior, cuando era el director de la doctrina de la fe, le dijo que se portara bien y que no escribiera esos libritos porque se ponía nervioso todo el mundo. Y él tiene los sadhanas, también meditaciones, fantástico. Y además de los sadhanas, buscar en internet, en YouTube, porque tiene unas charlas, he visto varias, una de media hora y otra que dura 1 hora y media, que es fascinante. Y el otro último es Krishnamurti, que es
la meditación no tiene ningún sistema. Y para mí este es como el número uno de los unos, donde cuestiona todo y nos lleva a un puntito más. Más tarde voy a hacer un vídeo, podcast, programa de radio, como queráis, hablando de qué es la meditación para Krishnamurti y cómo considera él que tiene que estar la mente en meditación. Muy interesante porque cuestiona mucho. Cuestiona todo lo que voy a contar ahora mismo. De aquí no se salva ni uno. Pero es importante saberlo. ¿Para qué? Para dotarnos a nosotros de esa capacidad genial de poder elegir, de poder, primero, hemos de conocer qué es la meditación, de dónde viene. No sabemos de dónde viene, pero sabemos que surgió. Empezó en los textos. ¿Qué fines tiene? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo podemos utilizarla? Ponerla en práctica, saber si funciona. Elegir dentro de los sistemas que hay cuál me funciona a mí o integrarlos como queráis, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando una respuesta a quiénes somos y estamos buscando el modelo y la forma para vivir la vida de una manera más feliz, más íntegra. Y nos va a llevar tiempo y va a ser cada día, pero así es. Partiendo de que hemos de superar nuestro pasado, trascenderlo, transformarlo y crear un nuevo futuro, que es lo que dice Joe Dispenza. ¿Qué es lo que dice la ley de la atracción? ¿Qué es lo que dice la ley de la abundancia? De esto va. Así que empezamos ya. Tipos de meditación. Técnicas de meditación budista. Dentro del budismo hay un montón de ramas. Un montón, hay varias. Cada uno tiene sus textos, interpreta sus textos como ellos creen, sus orígenes y todas esas cosas. Esto ocurre igual en la religión católica, en la musulmana, ya sabéis que están divididos entre un lado y el otro, sufíes y suníes, todas estas cosas que existen, esto es común. Y cada uno tiene sus técnicas. Repito, técnicas de meditación budista. Meditación zen o zazen. Zazen significa estar sentado o meditación sentada en japonés. Tiene sus raíces en la tradición del budismo zen chino, que se remonta al monje indio Bodhidharma, del siglo VI después de Cristo. En Occidente, sus formas más populares provienen de Dogen Zenji, el fundador del movimiento Soto Zen en Japón. Modalidades parecidas a estas son el Rinzai en Japón y Corea. Rinzai de Zen. ¿Cómo hacerlo? Generalmente se practica sentado en el suelo, sobre colchoneta y cojín, con las piernas cruzadas. Tradicionalmente se hacía en la llamada posición del loto o medio loto, pero esto no es necesario. Hoy en día la mayoría de la gente lo hace en una posición sentada. Lo más importante es mantener la espalda completamente recta, desde la pelvis hasta el cuello. Y esto es súper estricto. La boca se mantiene cerrada y los ojos bajos, con la mirada apoyada en el suelo, a unos 2 o 3 pies delante de usted. Esa sería la forma en que sentarse. En cuanto al aspecto mental de la mente en meditación, en este tipo de meditación, hay 2 maneras. Una, centrarse en la respiración. Centre toda su atención en el movimiento de la respiración que entra y sale por la nariz. Y esto se puede hacer, por ejemplo, contando la respiración en nuestra mente. Cada vez que inhalas, cuentas un número, comenzando con 10 y luego retrocediendo 9, 8, 7. Cuando llegas al número 1, reanudas desde 10 nuevamente. Si te distraes, regresas al 10 y continúas desde allí. Luego hay otra forma que se llama Shikantaza,
que significa simplemente sentado, en esta forma el practicante no usa ningún objeto específico de meditación. Más bien, los practicantes permanecen tanto tiempo como sea posible en el presente, conscientes y observando lo que pasa por sus mentes y su alrededor, sin enjuiciar, sin opinar. Es un tipo de presencia, de meditación presencia sin esfuerzo. Otra, meditación vipassana. Es una palabra pali que significa percepción o visión clara. Es una práctica budista tradicional que se remonta al siglo VI. La meditación vipassana, tal como se enseña en las últimas décadas, proviene de la tradición budista Theravada. Debido a la popularidad de la meditación vipassana, la atención plena en la respiración ha ganado mayor popularidad en Occidente. Es decir, como veis, una cosa son los orígenes de cada tipo de meditación y otra cosa es que va pasando con el tiempo. Como todo se va modificando, se va ajustando, se va cambiando. Se va ajustando a nuestra realidad. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues eso es lo que es. Es decir, pues hay unas partes que perdemos la parte espiritual, pero hay otras partes buenas, como son en el caso de Joe Dispenza, que ganamos en practicidad, en el uso cotidiano de las cosas, y la verdad es que ayuda. Como explicaba Joe Dispenza, yo lo estoy explicando esto desde un punto de vista cuántico-biológico, y la gente en sus orígenes lo explicaba desde un punto de vista espiritual, y no pasa nada. ¿Cómo hacer la meditación vipassana? En general, la mayoría de los maestros enfatizan comenzar con la atención plena de la respiración en las primeras etapas para estabilizar la mente y lograr la concentración de acceso. En realidad, esto es más una meditación enfocada. Luego, la práctica avanza hacia el desarrollo de la percepción clara de las sensaciones corporales y los fenómenos mentales. Tres, meditación de atención plena, lo que se llamaría hoy en día el mindfulness meditation, meditación mindfulness. Es una adaptación de las prácticas tradicionales de meditación budista, especialmente la vipassana, pero también tiene una fuerte influencia de otros linajes, como por ejemplo el famoso Thich Nhat Hanh, el que vive en Francia, que tiene unos libritos buenísimos. Mindfulness es la traducción occidental común para el término budista sati, que significa atención plena a la respiración. El que en el mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, llevó el concepto de mindfulness. Es más, yo creo que fue hasta el que lo creó. Se llama Jon Kabat-Zinn, que tiene y desarrolló un programa de reducción del estrés MBSR muy famoso. De hecho, si buscáis, tenéis hasta un curso online gratuito que creo que tiene 12 partes, que no lo da él, sino que lo da otro, y es fascinante. El que lo trajo y lo incorporó a Occidente, yo creo que fue el que lo inventó, se llama Jon Kabat-Zinn, y que incluso desarrolló un programa junto con la Universidad de Harvard del MBSR. Reducción del estrés basado en la atención plena. Y que ha sido utilizado y sigue siendo utilizado en varios hospitales. La meditación de atención plena es la práctica de centrarse intencionalmente en el momento presente, aceptando y prestando atención sin juzgar las sensaciones, pensamientos y emociones que surgen.
4. Otro tipo de meditación. Meditación de bondad amorosa, también conocida en castellano como meditación meta. Es la que os he dicho antes, que se llama Love and Kindness. Tiene que ver con una meditación centrada en la bondad, la benevolencia y la buena voluntad. Esta práctica proviene de las tradiciones budistas, especialmente de los linajes Theravada y tibetano. Como veis, dentro del mundo budista hay muchas ramas. La meditación de compasión es un campo científico contemporáneo que demuestra la eficacia de meta y las prácticas meditativas relacionadas. De hecho, hace un ratito he hecho un vídeo acerca de 18 pruebas científicas de que la meditación meta, Love and Kindness, amorosa, tiene un impacto en la salud, en el cuerpo y en la mente. Impacto beneficioso. 18 pruebas científicas de estudios científicos por médicos y científicos que demuestran que la meditación funciona. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, uno se sienta en posición de meditación con los ojos cerrados y genera en su mente y su corazón sentimientos de bondad y benevolencia. Comienza por desarrollar bondad amorosa hacia uno mismo, luego hacia los demás y hacia todos los seres. Por lo general se recomienda esta progresión. Primero hacia uno mismo, luego hacia un amigo o una amiga, luego una persona neutral, luego una persona difícil y luego hacia el universo. El sentimiento a desarrollar es el de desear felicidad y bienestar para todos. Esta práctica puede verse favorecida por la recitación de palabras o frases específicas que evoquen el sentimiento ilimitado de amor. Visualizando el sufrimiento de los demás y enviándoles amor. O imaginando el estado de ánimo de otra persona y deseándole y enviándole felicidad y paz. Según dicen, cuanto más practicas esta meditación, más alegría experimentas. Un exponente de esta rama es el budista, que lo habéis visto que además es fotógrafo, muy buen fotógrafo además, muy amigo del Dalai Lama, que se llama Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. 5 técnicas de meditación hindú, védica y yógica. Meditación del mantra, meditación Om. Os sonará el Om. Om, eso es el Om. Om, pues hay una meditación que se llama Om. Un mantra es una sílaba o palabra, generalmente sin ningún significado particular, que se repite con el propósito de enfocar la mente. No es una afirmación utilizada para convencerte de algo. Son cosas distintas. Algunos maestros de meditación insisten en que tanto la elección de la palabra como su correcta pronunciación es muy importante. ¿Ves? Aquí empezamos ya con las reglas. Debido a la vibración asociada al sonido y significado. Y por eso es imprescindible una iniciación en ella. Vamos, si tomamos muy en serio esta cosa y nos ponemos en plan exigente, pues yo creo que los que mejor pueden hacer esta vibración por el sonido y la perfección son los cantantes profesionales de ópera. Dicho esta broma, continuamos. Otros dicen que el mantra en sí mismo es solo una herramienta para enfocar la mente y la palabra elegida es completamente irrelevante. Menos mal que nos han salvado. Los mantras se utilizan en las tradiciones hindúes, en las tradiciones budistas, así como en el jainismo, el sijismo y el taoísmo Algunas personas llaman a la meditación mantra meditación Om, pero ese es solo uno de los mantras que se pueden utilizar. Una práctica de mantras más orientada a la devoción se llama japa y consiste en repetir sonidos sagrados en nombre de Dios con amor. Os doy un ejemplo y me voy a saltar unas cuantas fases, pero es igual. El mundo islámico, el musulmán, tiene el libro de Ibn al-Arabi, que yo lo he leído y lo he ejercitado y he meditado, que se llama los 99 nombres de Dios. Y el libro, que yo lo encontré en España, lo compré, fantástico.
te da una explicación de cada nombre, el orden y qué significa cada nombre. Y te pones a leerlo y a meditar acerca del significado de cada nombre de Dios. 99. Y es fascinante. Pues aquí tenéis lo mismo. Repetir sonidos sagrados, el nombre de Dios, todos los que haya. ¿Cómo se practica? Como la mayoría de las meditaciones, se suele practicar sentado con la columna erguida y los ojos cerrados. Luego el practicante o la practicante repite el mantra en su mente en silencio una y otra vez durante toda la sesión. A veces se combina incluso con la respiración. Dicen que a medida que repites el mantra se crea una vibración mental que permite que la mente experimente niveles más profundos de conciencia. Yo esto, os lo cuento, lo he hecho con varios mantras que tengo grabados aquí en mi ordenador. Y la verdad es que me gusta. He entrado en estados de conciencia, de concentración importantes, o de atención. Ya no, la verdad es que no sé ni cómo llamarlos, porque no sé si son atención o concentración. Tengo uno hasta de 4 horas. Probarlo. El mantra, dicen, es una herramienta para apoyar la práctica de la meditación. Los mantras pueden verse como antiguas palabras de poder con intenciones sutiles que nos ayuden a conectarnos con el espíritu. Esto lo dice Chopra. Sabéis que hay estas teorías fantásticas que pueden ser verdad, no lo sé, que hay palabras, sobre todo las descubiertas escritas en sánscrito, que parece que cuando la utilizas tiene ahí una potencia de nivel galáctico que es como si tiraras de la energía de hace 10.000 años. Puede ser, no lo sé, yo no lo sé. Yo creo que es todo un efecto de la mente y de creérselo, que también puede funcionar y que no está mal. Om es un ejemplo bien conocido de este mantra, pero hay otros miles de ellos. Os voy a dar algunos cuantos que existen en la tradición hindú y en la budista. Om, Soham, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Rama, Yam, Ham. No estoy de cachondeo, estoy diciendo las palabras que se utilizan como mantras de los miles que hay. Y atentos porque la cosa sigue. Para practicar estos mantras, se requiere un mínimo de repeticiones, un mínimo y un tiempo. Es decir, mínimo de repeticiones, 108. Máximo, los que queráis. Aquí pone hasta 1008. Yo mis recomendaciones, si queréis hacerlo, eso también se puede hacer de una manera. Lo podéis repetir vosotros con la voz en silencio, con vuestra mente, así. Podéis hacerlo sin emitir sonido, o podéis ponerlo en una grabación que hay de las muchas que hay en YouTube o en otros canales, donde te repiten el mantra ese 1000 veces. Por eso yo tengo ese de 4 horas y lo escucháis. El hecho de hacerlo como lo acabo de hacer, así, a diferencia del escuchar, es que estamos creando unas vibraciones vocales que en un momento dado pueden llegar a todo el cuerpo, va para arriba, va para abajo, y eso tiene un puntazo, os lo digo sinceramente, tiene un puntazo interesante practicarlo, porque de verdad cada uno tiene que encontrar su camino, su cosa, o hacer varias diferentes técnicas. Om, Soham, 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 por ejemplo, o más bajito, como queráis. Otro sistema, meditación trascendental, otro súper famoso. Es más, es tan famoso que hay en las universidades, por lo menos en Estados Unidos, creo que hay una rama de la psicología que se llama psicología trascendental. Que creo que el precursor es Groth, o algo así se llama. Stanislav Groth. Yo he leído algún libro de él, muy interesante. La meditación trascendental es una forma específica de meditación mantra introducida
en 1955 por un yogi, la introdujo en la India y en Occidente, que se llama Mahesh. Se hizo tan famoso que en 1960 y a principios de los 70 se juntó con los Beatles, con los Beach Boys y con otras celebridades. Os recuerdo, por cierto, que se me ha olvidado, hay otro tipo de meditación, que es la que nos recuerda Paramahansa Yogananda, porque es que me he acordado de los Beatles y me he acordado de él, que es un yogi de la India que introdujo el Kriya en Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Y me he acordado de él al hablar ahora del Maharishi, porque varios de sus componentes de los Beatles usaron el libro de autobiografía de un yogi, igual que Steve Jobs, como fuente de inspiración para dar un cambio en su vida. Bueno, pues este Maharishi fue amigo de los Beatles y de los Beach Boys. Es una forma de meditación ampliamente practicada en todo el mundo. Y se ha investigado mucho. Este señor, el Maharishi, esto suele pasar, y he de decirlo, a veces cuando uno crea, y es por esto que me gusta tanto Krishnamurti, cuando los sistemas meditativos que se inventa alguien, vengan de atrás o sean nuevos, al final acaban convirtiéndose en institución, en followers, en seguidores, y uno necesita de estar comiéndole la cabeza a los demás para hacerlos adeptos. Por cierto, me acabo de acordar de otro, Osho, otro fenómeno que se aplica perfectamente a este. Osho es el de los Rolls Royce. Bueno, pues este Maharishi, al igual que Osho y al igual que otros tantos, han tenido a veces algunos problemas legales. Lo voy a dejar ahí, para no entrar en más detalles, para no ensuciar el discurso de hoy, pero que lo sepáis. Por eso os hablo todo el tiempo del libre albedrío, de la no pertenencia, de la no obediencia, que hay que ser libres, que si te obligan que nada, y dices, no me vas a obligar si yo me dejo que me obligues, que yo voy a elegir, que esto no es la medalla para ir al cielo, campeón, pero se lo puedes explicar así, en plan un poco de coña, pero porque a veces en estos entornos meditativos es esa cosa del respeto, que no respeto, que es miedo. Y como cada cultura tiene sus sistemas de hablar, con cariño y emoción, le puedes decir, mira, tronco, va a ser que no, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Que por qué? Porque lo decido yo. ¿Y qué? Y no pasa nada. Punto final. Y puede ser que no estés, y puede ser que no vayas, o puede ser que sigas yendo, lo que tú quieras, no pasa nada. Las cosas no son tampoco blanco y negro, pero es importante entender estas cosas, que cualquier tipo de sistema meditativo, que de los que Krishnamurti está en contra, en el momento que se hace popular, que se hace institución, que se hace religión, que se hace corporación, porque muchos ya son casi corporaciones, se instrumentaliza. El fin se confunde con el medio, y al final el medio es hacer dinero y hacer más adeptos. Y esto es común, lo tenemos todos. No pasa nada, si solamente con verlo y observarlo ya nos vale. ¿Para qué? Para que no nos engañe nadie. Para que nosotros no nos dejemos engañar, más que no nos engañe nadie. Para esto sirve. Bueno, seguimos. Y atentos, porque dice, ¿cómo hacer la meditación trascendental? Y aquí viene lo que viene. No se puede hacer libremente. La única forma de aprenderla es a través de instructores autorizados. Ya tenemos aquí el mediador. Las siglas que lo identifican, por si queréis vosotros aprender y que se autoricen, es decir, que se autoricen significa que hacéis el curso para aprender el MT o el TM, como se llama en inglés. Una vez después de haberlo hecho, decir qué rico que soy, te dan el diploma y entonces tú ya puedes legalmente contarle a los demás qué es la meditación trascendental. En fin,
un business. Ahí lo veis. Pero bueno, que puede ser que funcione. Pero yo tengo que contarlo todo para que lo sepáis. 7. Meditaciones yógicas. No hay un tipo de meditación que sea meditación yógica. Por lo que aquí se refiere a diversos tipos de meditación que se enseñan en la tradición del yoga. Yoga significa unión. Y ya he contado sus orígenes. La tradición se remonta al año 1700 a.C., mucho tiempo, y tiene como fin supremo, esto sí es importante, las meditaciones yógicas, ya ahora explicaré unas cuantas, la purificación espiritual y el autoconocimiento. Genial, aquí tenéis el ejemplo que he contado antes de la diferencia brutal entre la meditación nacida de la India y la meditación cristiana, musulmana, sufí y judaica y las otras que haya por otros lugares, que solo se centran en Dios, que no nos hablan del autoconocimiento, del yo, y es importante conocernos. ¿Para qué? Para saber qué hago yo aquí y por qué hago esto y por qué obedezco. Esto es una frase que tengo aquí, que me la pasó un amigo, que es verdaderamente fascinante. La frase es de un psiquiatra suizo muy famoso, Karl Jaspers, igual que Carl Jung, súper famosos, cuestionadores, que se pasaron de la ciencia a este lado de la meditación, y que dice así: sin iglesia, sin referencia a una autoridad objetiva, la falsedad se consideraba el peor de los males, y casi tan mala como la falsedad era la obediencia ciega. Ambas estaban terminadamente prohibidas. Extrañamente, y esta parte es brutal, la obediencia nunca ha formado parte de las virtudes cardinales, ni de las 4 clásicas, la justicia, el valor, la sabiduría y la templanza, ni de las 3 cristianas, la fe, la caridad y la esperanza. Pero en la educación de los niños, en el ejército y en la iglesia, y cuando digo iglesia, no me refiero solamente a la católica, sino que las meto todas, la budista, la islamista, la judaica, las escuelas meditativas religiosas, es lo mismo. Repito, pero en la educación de los niños, en el ejército y en la iglesia, meditación, religiones, ideologías espirituales, ocupa una posición clave. ¿Cuál? La obediencia. O sea, la obediencia no aparece en ninguna virtud cardinal, que son la justicia, el valor, la sabiduría y la templanza. Pero resulta que la obediencia se convierte en clave en la educación, en el ejército y en las iglesias y las meditaciones institucionales. El pecado de Adán no fue la glotonería. El pecado de Adán fue la desobediencia. La desobediencia está perseguida. Pero ya podrían haberla metido como virtud cardinal. Y esto lo hago como comentario aclarador para que vayáis pensando, le deis una vuelta a las cosas. Seguimos. El yoga clásico divide la práctica del yoga y la meditación en varias reglas, que son reglas de conducta, que son los yamas y los niyamas, es decir, lo bueno y lo malo. También lo divide en posturas físicas, que son los asanas, esas cosas que hacemos, suelto el sol, pon la pierna para arriba, estírate. Yo recuerdo, lo voy a contar en plan cómico, pero la verdad es que me costaba un montón. Cuando estuve en el centro de meditación de Ananda en Palo Alto, en Nevada City, en California, pues todos los días teníamos clases de meditación y de yoga. Y yo con las de yoga las pasaba putas, porque decían, y ahora quédate ahí hasta el infinito y más allá, como la película. Y yo decía, ay, mi madre, que no me puedo aguantar aquí un minuto y me está pidiendo que me quede toda la vida ahí. Es muy gracioso. A mí me gustó mucho. El yoga clásico, repite, divide la práctica en reglas y conductas, que son yamas y niyamas, conductas buenas, conductas malas, en posturas físicas, asana, en ejercicios de respiración, pranayama, que son más que ejercicios de respiración, mucho más. De hecho, tengo otro vídeo explicando 5 tipos de respiración, hay miles. Y también en prácticas contemplativas de meditación, que se llaman, hay varios nombres, según los niveles, Pratyahara, Dharana,
Dhyana significa meditación, y Samadhi, que sería cuando llegas al nivel máximo que dices, guau, he tocado, has tocado tanto el cielo que ni siquiera eres consciente de que lo has tocado. Entonces, repito, el yoga clásico, en las meditaciones yógicas, tiene 5 apartados, que son la conducta, que es lo más importante. De eso también habla Krishnamurti, una conducta correcta, que son los yamas y los niyamas. Posturas físicas, lo que hacemos en yoga, me estiro, me doblo, me quedo así, parado. Ejercicios de respiración, los que haya, que hay varios. Y las prácticas contemplativas, quedarte ahí absorto contemplando. Esas son las bases de las meditaciones yógicas. La tradición del yoga es la tradición de meditación más antigua que existe y también la que tiene un montón de variedades. La meditación yógica más común es la meditación del tercer ojo. Hay otras muy populares que tienen que ver con los chakras, con repetir un mantra, con visualizar una luz o con la contemplación. Que son las que os he dicho. Hay una meditación del tercer ojo, una meditación de los chakras, una meditación de la mirada, una meditación kundalini. Yo esto del kundalini, y sobre todo lo dice Krishnamurti, no lo tengo muy claro. De hecho, he visto hasta un documental muy bueno que es antiguos yogis de la India, donde consiguen filmar y entrevistar a yogis incluso que viven en el Himalaya, y hay uno haciendo los ejercicios. Bueno, es un poco tan fuerte que al final deciden no sacar todo el ejercicio. Yo lo del kundalini me quedo un poquito así, un poco parado. El Kriya Yoga. El Kriya Yoga es el que os he dicho antes, mi amigo Paramahansa Yogananda. Es un conjunto de ejercicios de energetización, respiración y meditación enseñados por Paramahansa Yogananda. Aquí dice que eso tiene un temperamento devocional y para los que buscan aspectos espirituales de la meditación. Yo, el aspecto espiritual de la meditación, nunca me lo he quitado. Siempre lo he tenido. ¿Por qué? Porque yo lo quiero tener. Pero también he añadido el mundo práctico. Y yo he estado en el centro de California de Ananda, que lo fundó un discípulo de Yogananda, y la verdad es que he hecho las dos cosas, porque depende de uno. Yogananda tiene un libro que es La travesía de un yogi, que es verdaderamente fascinante. Hay que leerlo como una novela. A mí me gusta muchísimo. De hecho, haré vídeos de Yogananda porque ha sido, y yo considero, uno de mis maestros, aunque ya sabéis que soy antimaestro, pero me ha enseñado muchísimo. Y sí, me ha enseñado muchísimo, sobre todo porque cuando leí el libro, una de las cosas que más me fascinó es que dijo: yo no pretendo convencer a nadie. Simplemente utiliza las técnicas que te acabo de dar y si te sirven, hazlas. Y si no, no las hagas. Es fantástico. No era ni fue nunca. Aunque él estuvo en un ashram con su maestro que fue Sri Yukteswar, que tiene un librito que se llama La Ciencia Sagrada, del cual también haré un vídeo, que es una pasada. Pero él no quería adeptos. Es cierto que luego habló de fundar cooperativas, no cooperativas en el término cultural económico, sino uniones de gente que compartan esta manera de vivir. Pero si os digo la verdad, para mí una cosa es Yogananda y otra cosa son las instituciones que se derivaron de Yogananda. Aún así, tengo muy buenos amigos en una de ellas, a los que quiero mucho, y no solamente quiero mucho, me han enseñado mucho y me han abierto los ojos mucho. Por eso os digo que la vida no es blanco ni negro. No es blanco ni negro. Es una cuestión de elección. Y todos tenemos mucho que aprender de gente que a lo mejor pensamos o que hemos etiquetado como U, y gente que etiquetamos como A nos da sorpresas. La vida no es blanco ni negro. Por eso el estado de conciencia es tan importante. Para mí, el Kriya Yoga, que por cierto, me falta hacerlo, porque no lo he hecho, y de hecho tengo una mini guerra con el Kriya Yoga, y es la siguiente.
En el libro Autobiografía de un Yogi, Yogananda le regalaba las técnicas de Kriya Yoga a sus amigos en cuestión de 15 minutos, porque no se tarda más, según cuenta Yogananda. En la actualidad, las técnicas de Kriya Yoga se han institucionalizado. Para eso necesitas un maestro que te guíe, que guíe tu conducta, que vea tu conducta. Te puede llevar hasta un año, hasta que te dicen, vale, ya estás preparado, previo pago, y ahora te voy a dar yo el Kriya Yoga. Y a mí eso, la verdad, no me convence mucho. Pero bueno, están en su derecho de hacerlo, igual que estoy yo en mi derecho de contar estas historias y tener una opinión, igual que la vuestra de rechazarlas o aceptarlas, o lo que sea. Además del Kriya Yoga, estamos en las meditaciones yógicas. Está la meditación de sonido. Están los tantras. Y por cierto, la meditación tántrica no es exclusivamente sexual. Porque el mundo de hoy, bueno, siempre, el sexo sabéis que tiene una potencia espectacular, el sexo pues nos mueve a todos. De hecho, Borges decía, cualquier novela que tenga el componente sexo, violencia y poder es un éxito. Pues exactamente, así vamos. El tantra no solamente se puede utilizar como experiencia sexual meditativa. Yo, sinceramente, no lo veo. Lo veo como experiencia sexual placentera. Pues mira, me apetece hacer esto, mi pareja le apetece o quien sea le apetece, pues vamos a hacerlo y puede ser un disfrute. Lo veo desde ese lugar, no lo veo desde un lugar meditativo, sinceramente. Pero bueno, yo esto lo tengo más claro que el agua. No lo estoy rechazando, lo estoy metiendo en otro lugar, en el lugar del placer corporal, no en el lugar de la meditación. El tantra o la meditación tántrica es una tradición muy rica con docenas de prácticas contemplativas. Hay un texto muy difícil de pronunciar, voy a intentarlo, se llama Vijna Navairava Tantra, que enumera 108 tipos de meditaciones. ¿Qué supone la meditación tántrica? La fusión de la mente y los sentimientos en el espacio interior del corazón espiritual. Cuando se percibe un objeto, todos los demás objetos se vacían. Y te invita a concentrarnos en ese vacío. Concéntrese en el espacio que se produce entre dos pensamientos. Esto es buenísimo porque también lo explica Krishnamurti. Entre pensamiento y pensamiento es genial, es que yo me vuelvo loco. Hay un espacio, tiene que haber un espacio. Y dice que nos concentremos en este espacio entre un pensamiento y otro. Esto sirve sobre todo hay muchas personas que les dices, o que dicen, cierra los ojos, concéntrate, quédate en silencio, y no pueden. Entonces, una manera de ayudarles a que eso ocurra es decirle, concéntrate en el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. Y de repente lo ven. También dice, fije la atención en el interior del cráneo. Medita con ocasión de cualquier gran deleite. Medita sobre la sensación del dolor. Medita en la realidad que existe entre el dolor y el placer. Medita en el vacío del cuerpo que se extiende en todas las direcciones. Concéntrate en un pozo sin fondo como si estuvieras parado en un lugar muy alto. Escucha el sonido, el chakra del corazón. Escucha el sonido de un instrumento musical mientras se apaga. 1000 cosas. Seguimos. Autoindagación y meditación yo soy. Esta también es muy famosa. Autoindagación o meditación yo soy es la traducción al inglés del término sánscrito Atma Vichara. Significa investigar. Muy cerca también de Krishnamurti. Nuestra verdadera naturaleza. Investigar nuestra verdadera naturaleza. Encontrar la respuesta al quién soy yo. Cuestión que culmina con el conocimiento íntimo de nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero ser. El movimiento moderno de no dualidad está muy inspirado en sus enseñanzas y usa fuertemente estas técnicas y variaciones. ¿Quién está aquí que vosotros vais a conocer enseguida en este movimiento de la autoindagación? Edgar Tolle.
La práctica es muy simple y muy sutil. Su sentido del yo o ego es el centro de su universo. Está ahí, de una forma u otra, detrás de todos nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y percepciones. Sin embargo, no tenemos claro qué es ese yo, quiénes somos realmente en esencia, y lo confundimos con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros roles, nuestras etiquetas. Con la autoindagación, a la pregunta ¿quién yo soy?, debes de aplicarle el rechazo a cualquier respuesta verbal que venga de ti y usar esta pregunta simplemente como una herramienta para fijar tu atención en el sentido subjetivo del yo soy. Cada vez que surjan pensamientos, sentimientos, preguntaremos: ¿a quién le surge esto? ¿Soy consciente de esto? Y ahí vas trabajando poquito a poco hasta ir descubriendo la naturaleza de tus emociones. Vamos ya acabando. Técnicas chinas de meditación o meditaciones taoístas. El taoísmo es una filosofía y religión china que se remonta a Lao Tzu o Lao Tzu. Hace hincapié en la armonía con la naturaleza. Esta es muy chula también. Y su texto, su libro principal y más importante es el Tao Te Ching. Os recomiendo que lo leáis. Que es del siglo VI a.C. La principal característica de este tipo de meditación es la generación, transformación y circulación de la energía interior. El propósito es aquietar el cuerpo y la mente, unificar el cuerpo y el espíritu, encontrar la paz interior y armonizarse con el Tao. Hay varios tipos diferentes de meditación taoísta y a veces se clasifican en tres: percepción, concentración y visualización. Por ejemplo, meditación del vacío, Zuo Wang. Sentarse en silencio y vaciarse de todas las imágenes mentales, pensamientos, sentimientos, olvidarse del todo para experimentar la quietud interior y el vacío. En este estado, la fuerza vital y el espíritu se acumulan y se reponen. Esto es similar a la disciplina de Confucio del ayuno corazón-mente y se considera la fórmula natural. Visualización, Kun Xiang, una práctica esotérica de visualizar diferentes aspectos del cosmos en relación con el propio cuerpo y uno mismo. Estoy mencionándolas y tratando de dar el máximo detalle posible, pero os digo que esto es muy largo y cada cosa que estoy contando tiene un montón de ramificaciones. Pero sirva nada más esto para saber que conozcáis todos los tipos de meditación que existen. Meditación de respiración. Concentrarse en la respiración o unir la mente y el ki. La instrucción se enfoca en que la respiración vital sea supremamente suave, observando incluso el silencio de la respiración. Meditación de visión interior. Meditación alquimia interna. Meditación Qigong. Es una meditación, una palabra china que significa cultivo de la energía vital y es un ejercicio de cuerpo y mente para la salud. La meditación y el entrenamiento de artes marciales, por lo general, implica un movimiento corporal lento, un enfoque interno y una respiración regulada. Tradicionalmente, esta técnica Qigong se practicaba y enseñaba en secreto en las tradiciones chinas, budista, taoísta y confucionista. Meditación cristiana. Vamos ya a otra. Y la meditación cristiana
ya os he dicho que a diferencia de las de la India, tiene un componente más dirigido a Dios, no tiene un componente más dirigido hacia el autoconocimiento. Y esa es la parte que nos ha a nosotros impedido entenderla y acercarnos a ella desde un lugar más libre, menos pesado, menos moralista, menos pecado, menos culpa, menos esas cosas que les encanta tanto a los que gobiernan las iglesias. Y tiene 3 aspectos: oración contemplativa, oraciones sagradas. Y para eso os voy a contar 3 áreas, que son, para entendernos, porque también es un poquito larga. Existe la lectio divina, la contemplación cristiana y el hesychasmo o hesychanismo. La lectio divina, en realidad, es leer textos teológicos, meditar sobre ellos y luego fusionarlos con Dios. Esa es una. La contemplación divina tiene que ver con la palabra teoría o con la latina contemplatio, que es contemplación, y es una forma de oración. Y el hesychasmo es una derivación o tipo de meditación, una práctica de los padres del desierto, cristianos, todavía no eran católicos, cristianos, que es bastante sencilla y que tiene algunos influjos de la India. La parte central de esta doctrina se basa en una reunión con la deidad, y para esto se da un conjunto de prácticas fisiológicas y psicológicas. Es muy fácil de hacer. Entonces, dice, por ejemplo, mantener en movilidad física y psíquica. Para esto, lo más común era mirarse fijamente el propio ombligo. ¿Habéis oído en castellano esa frase, deja de mirarte el ombligo? Porque es que yo la acabo de leer ahora y me ha entrado la risa. Deja de mirarte el ombligo era como deja de mirarte a ti mismo. Y la frase se utiliza aquí como una frase no castigadora, pero como decir, espabila, amigo. Sin embargo, esa frase viene de algo como es un tipo de meditación cristiana, el hesychanismo, en el que una de las técnicas es mirarte el ombligo. Entonces sigo, mientras se recita incesantemente la llamada plegaria a Jesús o plegaria del corazón. Repito, la técnica. Mantener la inmovilidad física y psíquica, mirándote al ombligo, mientras se recita incesantemente un mantra, la llamada plegaria a Jesús o plegaria del corazón, lo cual consiste en una reiteración de una misma frase, con un ritmo relajado de respiración. Ahí ya veis que se parece un montón a las prácticas yógicas. Esto se puede hacer de manera libre. No necesitamos a nadie para hacerla. Así que esas serían las 3 ramas de la meditación cristiana. Es mucho más larga que eso. Tenemos también a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a los que queráis. Las meditaciones de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa son meditaciones profundas de espíritu, no de cuestionamiento, no de autoconocimiento, son de fusión con Dios o con lo que sea. Bueno, para ellos Dios. En fin, técnicas de meditación sufí. Hay un montón. El sufismo es el camino esotérico dentro del Islam. Los que lo practican se llaman sufís y siguen una variedad de prácticas espirituales. Entre las técnicas que existen están meditación sufí mantra, contemplación de Dios, muraqabat, meditación del latido del corazón,
Meditación de respiración sufi, incluida la respiración de los 5 elementos. Meditación del vínculo de amor. Meditación contemplativa. Meditación sufi caminando. Meditación sufi girando. Los giróvagos. Hay un libro que aquí yo lo compré, son 2 tomos que lo escribe un japonés, que se llama El sufismo y el taoísmo, y es una comparativa entre los dos. La editorial española se llama Siruela. Es brutal, por si a alguien le interesa investigar más en este tema. 12. Meditaciones guiadas. La meditación guiada es un fenómeno nuevo que se ha desarrollado hace poquito tiempo y que está muy bien porque ha habido un montón de personas que han ido desarrollando sus sistemas o cosas. ¿Para qué? Para encontrar la paz interior. Obviamente son menos espirituales, aunque uno las puede hacer todo lo espiritual que quiera, porque son guiadas y puedes llevar a la persona hacia el lugar que quieras. Están bien, son sencillas, lo que tienen es un componente muy suelto, muy libre, que no pesa en comparación con las otras, pueden parecer menos exigentes, pero también, en mi opinión, son bastante inconscientes. Es decir, nosotros dejamos en manos de otro la inducción que nos lleve hacia lo que quieran. Es lo que pienso, no estoy criticándolo, es lo que pienso. Es más, he hecho algunas guiadas, o sea, me han hecho o me he dejado hacer, pero no solamente físicamente, sino también a través del YouTube, escuchando meditaciones guiadas. A mí son las que menos me gustan. ¿Por qué? Porque es como, ale, que me cuenten lo que tengo que hacer. Me parece un poco comodito, pero bueno, respeto, lo siento por esa opinión, pero es lo que pienso. Vivimos en tiempos muy diferentes a los de antes. Muchas veces nos hablan de fuerza de voluntad, determinación. La gente que ejercita ciertas técnicas de las que he hablado anteriormente, pues como veréis, algunas tienen una cantidad de normitas increíbles. Por eso yo entiendo que existan las meditaciones guiadas. Lo entiendo perfectamente. No queremos más obligaciones. Estamos llenos de obligaciones que nos hemos creado. Trabajo, niños, trabajo, comprar, no sé qué. Son obligaciones constantes. ¿Qué queremos? Queremos algo que nos relaje. Por eso las meditaciones guiadas tienen tanto éxito. Pero de nuevo, os incorporo esa idea. Estamos entrenando nuestra mente a la guía de otra persona. Por comodidad. Por eso es tan importante lo que he dicho tantas veces. Cómo nos enfrentamos o nos acercamos a la meditación. Y tiene que ser sin peso. Cualquiera de ellas, sin peso. Quitarle el peso. Que no, que se lo quitéis vosotros. Que no os dejéis dominar ni domeñar por cualquier sistema de estos obligador. Que no. Y al quitarlo podéis acceder a ellos desde un lugar mucho más chulo, más sereno. Más divertido. La palabra divertido en la meditación debe de existir. Porque si no es... nos constriñe, que me encanta esa palabra. Tenemos tipos de meditaciones guiadas, meditaciones tradicionales, con tipos de audio, la voz del maestro nos habla, nos ilustra, nos guía, en fin. Meditaciones con imágenes guiadas, que eso en realidad es una visualización. Visualización para curar, para relajar. A mí esta, por ejemplo, me gusta mucho, yo la practico mucho. El otro día tengo 2 en particular, que una se llama el grano de arena y la otra es los ojos, donde hace 2 semanas hice esta visualización con un grupo de 20 personas y es muy chula. Te ayuda a quitarte el estrés. Relajación guiada o meditación guiada de relajación o escaneo corporal. Y meditación guiada de latidos binaurales. Estos son sonidos, ondas hertzianas. Si os metéis en YouTube, poner ondas para la relajación y os saldrán unas cuantas. 200, 300 GHz, 400, 800, 1000 y pico. Y cada una supuestamente tiene una finalidad y una sirve para curar, otra sirve para quitarse energía negativa, 1000 cosas muy interesantes. Bueno, queridos, este es el resumen
de la historia de la meditación y de los tipos de meditación que yo conozco, que son todos los que he nombrado, más Yogananda, más Osho, más Wim Hof, más Joe Dispenza, más Anthony de Melo y más Krishnamurti, que no tiene método, pero hay que meterlo aquí porque es el genio del antimétodo. Os mando un abrazo, que tengáis un feliz día y aquí tenéis, pues eso, la oportunidad de saber todo lo que hay y de poder incluso empezar a buscar, pues ahí, a través de internet, qué cuenta cada uno, qué se hace, qué no hace, y diseñaros vosotros vuestro propio sistema de meditación, que al final es de lo que se trata. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día y os quiero mucho. Chao.